Tengo a Miguel Ponce, que es el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Y ya lo saludo, Miguel Enrique Sea, buenas tardes, ¿cómo te va? Enrique, alegría escucharte de nuevo. Igualmente, gracias por atendernos. Por favor. Miguel, te molesto porque, bueno, quería que me decieras una especie de update o de actualización, para hablar en castellano, de cómo está la situación de los pagos, de los cobros, porque obviamente en su momento el Banco Central estaba, bueno, por empezar, estaban los temas de las declaraciones juradas de anticipadas de información, de importación, las famosas de DEJAI, que tenían demoras en su actualización o en su autorización, y después se superpuso a ello las autorizaciones del propio Banco Central para girar las divisas o para pagar, lo cual hizo acumular, por un lado, declaraciones de importación frenadas y por otro lado declaraciones autorizadas pero no posibles de pagar. Sí, señor. ¿Me contás un poquito cómo está todo este tema? Bueno, más o menos el resumen lo has hecho casi como si hubieras estado en el sector. Desde hace un mes y medio todavía estaba el amigo Fábrega en la presidencia del Banco Central. El Banco Central pasó a ser un actor, diríamos, decisivo en lo que antes era solo terreno de la Secretaría de Comercio Interior. Dicho en otros términos, la aprobación de una declaración jurada anticipada de importación era condición necesaria y suficiente para que la operación se realizase. Desde esta intervención, primero de Fábrega, luego de Vanoli, con distintas modalidades acumulativas, yo diría, y cada vez más dificultosas para los importadores, la condición de aprobación de la DEJAI es condición necesaria, pero no suficiente. Pasa a ser suficiente cuando el Banco Central autoriza a que tu banco comercial te libere las divisas. ¿Sí? Lo que no se está diciendo, me parece, o que se soslaya de decir, es que no existen los dólares suficientes para el funcionamiento de la economía real. Esto es lo fáctico. Después podemos entrar a ver esta nueva unidad de seguimiento, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto. Podemos ver de qué manera se han achicado de $300.000 para pedir autorización, una DEJAI superior a esto, y afectaba solamente a las grandes, a reducirlo a 150.000, y por lo tanto entrar muchísimas medianas empresas que anteriormente no tenían problemas para esto. Podemos anotar también esa resolución por la cual hay que demostrar que una operación de importación ha sido realizada, o bajar los plazos de 1 año a 4 meses, ¿no es cierto?, lo que afecta fundamentalmente las importaciones industriales, que por supuesto no pueden cumplir ese plazo, salvo, te quiero decir, lo único que quedó exceptuado, lógicamente, en esa resolución era bienes de capital, pero lo más difícil allí de entender era la, diríamos, penalización en caso de que vos no demostraras esto en los tiempos establecidos por la nueva norma, que al no establecerlo la nueva norma queda vigente lo anterior, que es que si anteriormente vos en el plazo de 1 año no demostrabas fehacientemente que lo que había solicitado para una importación, para un pago anticipado, ¿no es cierto?, de una importación, no lo demostrabas, no podías volver a utilizar el mecanismo de pago anticipado. Y vos sabés que hoy, después del 30 de julio, prácticamente la gran mayoría de las importaciones, particularmente las industriales, requieren pago anticipado. Entonces, por lo tanto, esto ha complicado, yo diría, la situación, y basta hablar con los amigos de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, o la Unión Industrial de Córdoba, para que te cuenten lo que está ocurriendo allí, donde obviamente el tema industrial se nota más en términos proporcionales que en otros lugares, ¿no es cierto? Esta es una situación. La otra situación es que aparentemente noviembre y diciembre lo han resuelto con esta entrada del swap, ¿no es cierto?, más el acuerdo que habrían tenido con las cerealeras de liquidar, y por lo tanto, si bien noviembre vino duro, al igual que octubre, tal cual yo había hablado de octubre negro, ¿no es cierto?, con una caída, la última vez que hablamos con vos yo había dicho octubre negro y no teníamos los datos todavía. Cuando se conocieron los datos la semana pasada, hablan de una caída de las exportaciones en un 16% y una caída de las IMPO de un 14%. Esto se refleja obviamente ya en los indicadores que estás viendo vos de 15 meses seguidos de caída de la actividad industrial. Esto significa claramente que ya esto pega en la mano de obra muy fuertemente. Hay preocupación que cómo arregló Esmata y WOM en Córdoba. Y pago de 75%, se quedan en la casa, pero no hay echada de gente de las terminales. Pero ¿qué pasa con primero y segundo cordón industrial? El goteo de destrucción de puestos de trabajo, 10 en una,
14 en otra pyme, 8 en otra pyme, etcétera, hace que haya cientos y miles que no adquieren la visibilidad porque precisamente son pequeñas y medianas empresas, entonces los impactos son acotados en lo individual, pero en la sumatoria esto es difícil. ¿Cómo lo están resolviendo o cómo están intentando encarar esto? Con esta etapa que denominamos de cuotificación. Lo llaman a los muchachos de la industria automotriz, de los cuales la deuda por importaciones realizadas es la mitad de lo que tiene el Banco Central como endeudamiento. Estamos hablando de 5.500 en total, por lo tanto, la deuda del sector automotriz está entre 2.200, 2.500. Te interrumpo un segundito, Miguel. Sí. Esa deuda no bajó. Esa deuda, algunos dicen que ha bajado un poquito, yo creo que no. Yo creo que no. Pero digamos que tampoco aumentó. Tampoco aumentó, ¿por qué? Porque la están generando una suerte de cuotificación. Todo se resuelve en base a cuotificación. Te llaman a los muchachos cuyas terminales habían tenido problemas para seguir recibiendo insumos importados, ¿no es cierto?, autopartes importadas para el armado de los modelos nacionales, porque muy piolamente las empresas del exterior te mandaban los modelos terminados hechos afuera, pero no te mandaban las autopartes para completar los modelos nacionales aquí. Entonces a eso los llamaban y le decían, le damos 100 por mes. Esto no alcanza, por supuesto. Ahora dice que van a subir, decía Ratazzi el otro día, cree que están terminando de negociar y van a ir a 150. Las llamaron a las autopartistas, a las armadurías de Tierra del Fuego, todo el tema electrónico, básicamente, línea blanca también, y les dijeron, señores, a ustedes le vamos a dar 120 primero. Ahora dicen que les aumentaron a partir de la semana pasada a 180. Bueno, tampoco alcanza, pero como se ha alargado el ahora 12 y se está buscando precisamente la reactivación del mercado vinculado a electrodomésticos, a los regalos de fin de año, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, debiera, para que la contradicción del discurso no sea tan evidente, debiera mejorarse el abastecimiento de las partes e insumos, ¿no es cierto?, que requieren estos mercados. Entonces, bueno, se supone que esto debiera irse empezando a normalizar. La situación de dureza de noviembre es algo menor que la de octubre. Bien. En principio. Han largado un Excel nuevo, que se denomina, ¿no es cierto?, Plan de Inversiones 2015, por el cual ya están llamando a las empresas para que comenten cómo está la performance en el año y cómo viene el año que viene. Por supuesto que no están dando abasto para atender al conjunto de las empresas, pero ya han empezado a llamar y por lo tanto están empezando a plantear cómo va a venir el año que viene. En la mayoría de los casos te van diciendo, bueno, van a mantener el cupo de este año. Para algunos esto es un castigo porque el cupo fue de caída. En otros casos te piden reducción si ellos creen que estoqueaste, por ejemplo, o tienen sospecha de estoqueo. Este es el cuadro de situación hoy. Por supuesto que los temas más sensibles siguen exactamente igual que antes. Cuando te decimos temas sensibles, son temas que no mueven al perímetro y que sin embargo generan angustia a nivel sociedad muy grande. El tema de todo lo que tiene que ver con insumos hospitalarios o algunas de las situaciones vinculadas a remedios es muy fuerte, se nota y es cíclico. Cuando adquieren visibilidad lo van resolviendo. Yo hice una experiencia que es poner un hashtag no consigo y te digo fue tremendo. Fue tremendo la participación de la gente diciéndome que me he quedado corto en aquella lista que hice y que fue publicada por alguno de los medios, ¿no es cierto?, de los faltantes que había. En el agro se está notando bastante también. Lógicamente hay una suerte de estado que disimula esta situación y que es la situación de recesión, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si antes una empresa te llamaba por 10 de hype por mes, ahora te llama por 2. Por lo tanto, el ruido se nota un poco menos. Pero este es un poco el cuadro de situación. Sigue habiendo mucho ruido y nos están faltando las nueces. Bien, la última, Miguel. En su momento, algunas importaciones o algunos importadores o algunos productores, lo mismo, recurrían a este famoso tema del contado con liqui para pagar algunas importaciones que resultaban impostergables y a lo mejor le permitían completar un producto y vender, y aunque pagaban obviamente más caro, la incidencia era chica y no cortaban su ciclo y podían quedar bien con sus proveedores, etcétera. ¿Esa mecánica sigue? No, esta mecánica te diría, es muy posible que
siga de manera excepcional Ajá. en algún caso de que como vos bien decís, alguna producción esté al borde de estar parada. Claro. Pero objetivamente esta situación en la cual por primera vez Ministerio de Economía y Banco Central sacaron un comunicado ratificando que el mercado en el que hay que trabajar es el MULC, ¿no es cierto?, el mercado único libre de cambio, y por lo tanto dólar oficial, yo diría fue contundente en cuanto a sus efectos en el sector. Hay muchos sectores que prefieren demorar pagos y no entrar en la variante de el contado con liqui, pero insisto, es muy posible que esté habiendo, no tengo registro, pero uno escucha de que alguna emergencia pueda llegar a estar siendo planteada así, pero lo que pasa es que se ha ido generando una situación tal en la cual pareciera que una operatoria regular, normal, ilícita, ha pasado a transformarse casi en un pecado. Clarísimo, Miguel, como siempre, muy completito el informe y muy útil conversar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Chao, Enrique. Chao, hijo. Miguel Ponce es el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la República Argentina.